Esta noche pueden sentarse por favor. Sabe que la enseñanza que siempre damos es abierta para que usted pueda hacer preguntas. Así que yo voy a designar a Hernán que le pase el micrófono para que usted pueda preguntar, abundar, lo que tenga que hacer. Porque la idea de esto es, hermanos, que usted pueda salir de todas dudas. Y la duda que usted se pueda llevar no le va a ayudar a crecer a la estatura de un varón perfecto. Máxime que esta es una clase que vamos a comenzar hoy de sanidad interior, enseñando desde la perspectiva, ahí, así por favor, gracias. ¿Lo ven todos de ahí o me echo para atrás? Empezando por entender qué es el hombre en sí, porque nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad?, la constitución de nosotros en todo momento para poder entender el proceso de crecimiento espiritual que Dios nos quiere dar. Si nosotros no reconocemos esto, nunca vamos a entender cómo Dios trabaja con nuestra vida y tampoco cómo vamos a crecer. Estoy tratando de buscar un pointer que me lo eché al bolsillo y no lo encuentro. Es que estaba en el otro lado. Eso pasa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos realmente la constitución nuestra, que es la constitución que nos dio Dios, porque nosotros venimos del polvo, ¿verdad? Y el polvo Él lo constituyó un cuerpo humano y sopló de su espíritu, conforme a Génesis. No voy a ir a la palabra, pero usted conoce eso ya. Así que tenemos que reconocer la verdadera constitución del hombre para saber en nuestra estructura cómo Dios trabaja, para que podamos crecer a la estatura de un varón perfecto y podamos tener comunión con Dios, escuchar la voz de Dios y reconocerle a Dios y tener un discernimiento de espíritu, que es lo que vamos a hablar este domingo, así que no se pierda. Aquellos que están por internet, no se pierda este domingo que vamos a hablar de discernimiento de espíritu. Le vamos a dar duro a eso porque estamos viviendo tiempos difíciles y la iglesia se está siendo engañada. Y para que usted no sea engañado, usted tiene que tener discernimiento de espíritu alerta. Déle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Para la gloria de Él es que es todo lo que hacemos. Así que es importante esto. Y tenemos que empezar por la base, reconociendo lo que somos. Somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. O sea, somos un ser tripartita. Y Dios también es tripartita. No solamente se queda ahí, sino que la constitución genética de nosotros es tripartita. De RNA. También botamos CO2, que son una molécula de carbono y dos de oxígeno, y inhalamos una de oxígeno, tripartita. Cualquier relación, usted puede entender, la constitución de nosotros está mostrada en toda la creación. Amén. Si tienen preguntas, hermano, usted me la empieza a hacer desde ya. Te levanta la mano, Hernán tiene el micrófono, y la pregunta se graba con el propósito de que a lo mejor aquel que está por internet, que de momento no puede hacer la pregunta la hace usted y él queda clarificado. Y ese es el propósito de hacer las preguntas. Teniendo esto de base y entendiendo que el hombre es un espíritu, tiene un alma y habita todo en un cuerpo, tenemos que entender que el espíritu de nosotros, hasta que no recibimos el Espíritu Santo y abrimos, ¿verdad?, la convicción de que el Espíritu Santo nos toque a nosotros, no es vivificado. O sea que bíblicamente el Espíritu está muerto y es vivificado cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, somos activados. ¿Por qué eso es así? Me gusta entrar en la pregunta ¿por qué? Para darle la respuesta bíblica. La razón es que Dios nos hizo originalmente perfectos, pero Adán permitió el pecado, ¿verdad?, al comer del fruto del árbol prohibido. Y ese pecado empezó a morar en Adán y fue parte constitucional del DNA de nosotros. Por eso es que Dios tiene que entrar a través del Espíritu Santo en nosotros, que nos dejó porque Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros y era necesario que Él se fuera al cielo y dejara a otro espíritu para que ese Espíritu Santo viniera a morar con nosotros. ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo more en nosotros? Comunicarnos con Él, poder escucharlo a Él, poder saber cuando Él redarguye nuestro corazón del pecado que hacemos, ser conducidos hacia la libertad de no tener pecado en la vida nuestra.
Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Espíritu Santo no podemos discernir nada en la vida, ni hacer las cosas correctas, ni mucho menos entender esta palabra. ¿Cuántas personas conozco yo que se saben esa palabra de memoria pero no la pueden vivir? ¿Usted se ha preguntado por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Se la sabe de memoria, pero vivirla no la pueden realizar. No hay paz en su corazón y lo que hay alberga es coraje, ira, contienda, desasosiego y un montón de situaciones adversas, ansiedades, miedos y angustias, porque su alma no ha podido ser redimida, porque el Espíritu Santo es el que redime el alma de nosotros. El alma de nosotros es el asiento de las emociones, donde radican una serie de experiencias por las cuales nos criamos, que nos hace vivir en contexto de una evaluación hacia el exterior, pero nunca nos permite ver nuestro propio interior. Sin embargo, vivimos circunstancias adversas en la vida de ansiedad, de miedo, de angustia, de nerviosismo, porque no hemos reconocido la redención del Espíritu Santo en nosotros y no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. Pero esto es importante porque Dios trabaja con nosotros en nuestra alma. Y el que hace el trabajo es el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Y la tarjeta que es el cuerpo es la que se manifiesta en la enfermedad. El espíritu nunca se enferma. ¿Lo van entendiendo? Es bueno que usted siempre venga este concepto para que entienda claramente. Nuestra personalidad, que todos tenemos, tiene unos momentos de euforia, de gozo, de beneplácito, ¿verdad? Y tiene unos valles de depresión. Esa es la curva normal que todos tenemos. Todos tenemos que ser así para tener una personalidad equilibrada. Perdone que no puedo abrir bien la boca, fue que me trajeron una muela que se me partió. Y cada vez que la abro me acuerdo que está herido. Entonces, esto es importante que lo entendamos para poder entender los procesos del crecimiento en la palabra del Señor y podamos escuchar la voz de Dios claramente y no ser confundidos. Porque muchas personas creen que están escuchando la voz de Dios y están escuchando de su propio espíritu. No han aprendido a callar su espíritu para saber lo que Dios quiere hacer. Y eso es un problema de falta de conocimiento aplicado conforme a la palabra de Dios. Por eso es que hay que conocer la palabra de Dios. Bien, la estabilidad de la persona consiste en que tiene unos momentos eufóricos, unos momentos de depresión, pero siempre sale, no se queda ni acá arriba, que es la parte exitosa en términos de excitación, ni en la parte depresiva, que es en los términos de tristeza. Ambos extremos son malos. Tiene que tener un equilibrio como son el sistema hormonal de nosotros. Nosotros, a las 6 de la mañana, cuando se empiezan a libertar todas las hormonas, mediado por una glándula principal llamada tiroides, que está en el centro aquí, pues empieza a despertar para entrar a hacer ¿qué? El proceso de mayor atención, que es de euforia o el de gozo. Es calentar los motores para enfrentar el día. A medida que el día pasa, va cayendo la curva y usted entra no en una depresión como enfermedad, sino un deseo de descansar, de dormir, se siente agotado. Es un proceso que se le llama depresivo, pero no es la depresión de enfermedad. Se llama depresión porque es donde el cuerpo le pide descanso. ¿Estamos aquí? Y eso es normal que todo ser humano funcione en esa dinámica activa continua porque tiene que reponer las energías que gasta durante el día. Así que hormonalmente estamos en ese diseño que responde al ciclo circadiano donde vivimos. El sol, la luna, regulan nuestro ciclo circadiano y así funciona nuestra personalidad también. ¿Estamos aquí? ¿Estamos en tierra? Ok. Pues es importante que nosotros entendamos que nuestra función tiene que ser conforme a un equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio y mantiene todo en orden siempre. Dios no está ni situado en la euforia, el contentamiento, ni en la depresión, sino todo es un equilibrio, porque el organismo necesita ese equilibrio para funcionar dentro del marco de la creación. Y por eso es que también la creación funciona en ese mismo equilibrio. Mientras nosotros descansamos, también la creación descansa. Usted ve que entonces la síntesis y la biosíntesis de las plantas cesan para por la mañana otra vez recoger el CO2 que tú y yo botamos y disparar el oxígeno que vamos a respirar. Mira si Dios es perfecto. Y cuando usted ve ese ciclo, usted ve la tridimensionalidad de Dios, del Dios Trino Todopoderoso,
con su firma y autógrafo en toda la creación. Todavía la gente pregunta que si Dios existe. Pero para que usted vaya viendo la mentalidad obtusa que el mundo afuera le quiere poner para que no crean en Dios. Bien, entendiendo esta base fundamental, vamos entonces a lo que es nuestra personalidad de verdad. ¿Se ven todos de ahí? Esto, yo creo que deberíamos. Arriba, ¿verdad? Vamos a ponerlo arriba. Ábrele las patitas mejor. Ahí lo ven bien. Ok. Nosotros, cuando empezamos a reconocer nuestra propia estructura como hombre, o como cuando digo hombre, implica el género, ponlo en el medio. ¿No, lo ven bien ahí todos ustedes? Ah, sí, está bien. Cuando usted analiza la estructura del hombre, va a ver cómo es que Dios nos estructuró para tener una relación personal continua con Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que hemos sido llamados a comunicarnos con Él realmente. Y usted se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Dios está en toda esta creación. Ahora lo vamos a ver en detalle a grosso modo porque quiero después entrar en que usted haga un autoanálisis. Esta clase no se la puedo dar en 1 hora, hermano. Esto va a coger más tiempo, pero bueno, cogemos el principio porque si no empezamos ahora, en principio de año no empezamos nunca. Así que es importante entender que todos estos procesos que estoy señalando aquí están en la mente. Nuestra mente, guiada por nuestro cerebro, tiene toda la funcionalidad necesaria y la capacidad para desarrollar nuestra relación con nuestro Creador. Es interesante dejarse de saber ustedes que esto no tiene nada que ver con lo que tú hayas estudiado o con el intelecto que tú tengas. Allá arriba, mira, ahí tienes el papel. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios no necesita tus grados académicos para comunicarse contigo. Porque Dios no necesita que tú tengas mucho conocimiento intelectual para que puedas escuchar la voz de Dios. Muchas veces a nosotros que hemos estudiado nos cuesta trabajo poder conseguir comunicarnos con Dios hasta que aprendemos a escuchar la voz de Dios. Por lo menos hablo de mí. ¿Por qué? Porque quería anticiparme al análisis de lo que Él quería decir en lugar de quedarme en neutro y esperar que Él me dijera. Entonces, ¿cómo rompió Dios mis esquemas mentales? Diciéndome cosas que no eran lógicas al sentido común intelectual como médico, y como médico me hacía cometer lo que para mí pudiera ser un disparate en un milagro para Él. ¿Me va entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios tiene que desintegrar la forma conductual que hemos aprendido para entrar en la forma integral del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí es donde la cosa se nos pone más difícil si nosotros no empezamos a entender el mover de Dios en nuestra vida. Y me dictó todo esto que estamos hablando aquí, para poder dejar claro el concepto de cómo nos comunicamos con Dios. Ve, allá arriba que está tiene más color que aquí, más esquematizado. Vemos aquí que este es élite. Élite es la primera parte de nosotros que se forma en el vientre materno totalmente animal. ¿Ves? Está la parte animal que es parte del sistema nervioso autonómico, ¿verdad? Que funciona solo. Para explicarle qué es el sistema autonómico y lo pueda entender fácilmente, cuando usted va a caminar, si usted es derecho, usted tira la pierna derecha. Si usted es izquierdo, usted tira la pierna izquierda primero. Eso es un sistema autonómico. Si usted va a comer, usted se echa un bocado de comida en la boca y empieza a masticar, tú no le dices, cerebro, empieza a masticar que ya está la comida en la boca. Tú lo haces automático. Si alguien te pega una lámpara prendida cerca del ojo, tú cierras los ojos, echas hacia atrás y tu pupila se pone chiquitita para no dejar que la luz entre el cerebro y te haga daño. Sistema autonómico. ¿Lo ven? Si tú vas a tener intimidad sexual con tu esposa o esposa, pues tú funcionas sexualmente sin decirle, cerebro, actívate que voy a tener intimidad con mi esposa. Sistema autonómico.
Lo ven aquí, ¿verdad? Pues esa es la parte que está aquí, que es la parte animal sexual de sobrevivencia, supervivencia y autonómica. ¿Por qué sobrevivencia? La supervivencia o sobrevivencia, cualquiera de las dos formas que usted lo quiera llamar, es aquella que incurre un peligro. Si tú vas a un barranco, tú sabes que si te tiras por ese barranco te vas a matar, pues pasa lo más lejos posible del barranco. ¿Y quién te dice eso? Tu sistema autonómico, porque cuando fuiste pequeño te caíste varias veces y te enseñaron que los barrancos no son para tirarse por ellos. Y tú ves el barranco y le pasas de lejos. Sistema autonómico. ¿Lo ven? Estamos claros ahí, ¿verdad? Yo hablo rapidito, pero cualquiera de ustedes me levantan la mano y yo paro. La idea es que pueda entender la sustancia base para poder entender lo otro, porque si no, no podamos ver todo lo que está pasando. Bien. Esa es la parte de elite, identificada como elite. La parte del ego, que es el ser, el aquí, en el ahora, lo que somos tú y yo ahora mismo, está mostrada aquí en la parte consciente. Yo soy fulano de tal, me llamo fulano de tal, pertenezco a la iglesia tal, mi pastor es fulano de tal, yo trabajo en tal sitio, mi esposa es fulana de tal. Ese soy yo. Tú te identificas con la persona, como persona que eres funcional dentro de una sociedad, una comunidad, con una función, con un nombre. La parte, ¿verdad?, consciente. Y esa parte consciente tiene unas actitudes que están contigo arraigadas a la crianza que te dieron tus padres y a la crianza de las experiencias que tú has vivido en toda tu vida. Eso es normal, tiene que ser así. ¿Qué pasa? En esa parte donde está el ego, está también algo que se llama voluntad. ¿Por qué? Porque la parte consciente es la parte que te dictamina a ti lo que tú quieres hacer, lo que tú decides hacer. Lo que tú y yo decidimos hacer ya está en nuestros pensamientos. Si tenemos miedo, el miedo nos conduce a nosotros porque le hemos rendido la voluntad al miedo, entonces el miedo nos dirige y controla todo el sistema de nosotros, que es lo que está haciendo el mundo entero hoy en día. Vivimos bajo un bioterrorismo. Y ese bioterrorismo ha conducido la vida de las personas a hacer cosas que muchas veces no quieren hacer y que se dan cuenta después que lo hicieron que era un error. A veces que usted dice, wow, dije esto que no debí decir, estoy arrepentido porque he hecho una combinación de abrir la boca y meter la pata, ¿verdad? Cualquier cosa, pues usted se va a asociar con esta parte que es la parte de la aquí en ahora que muestra las actitudes. Y ahí está la voluntad. ¿Por qué le puse ese cuadro aparte? Porque ahí es donde Dios precisamente trabaja en nosotros. Esa parte consciente es donde Dios trabaja porque la voluntad de Dios está inmergida en la obediencia a su palabra cuando nosotros rendimos en fe nuestra voluntad para que Él trabaje con nosotros. O sea que es un acto voluntario el reconocer que el Todopoderoso Dios trabaja con nosotros. Y donde trabaja con nosotros es exactamente la parte donde está nuestra fe. ¿Por qué la fe tiene que estar puesta aquí? Porque es el fundamento del amor de Cristo. ¿Dónde está el fundamento del amor de Cristo? El fundamento del amor de Cristo está en la cruz del Calvario. Reconociendo lo que dice Colosenses, el libro de Colosenses es un libro muy importante que usted tiene que conocerlo. Donde Él te dice que murió por todos nosotros y cada uno siendo pecados inmerecedores de la redención. Quiere decir que por amor a nosotros, Él decide enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, sin nosotros merecernos. Cuando nosotros entendemos esto en la palabra, entonces empezamos a entender el fundamento del principio del amor, que es un amor ágape, que lo da todo a cambio de nada, sin esperar nada, y empezamos entonces a conocerle a Él, donde está el verdadero poder magistral de Él para transformar nuestra vida. Y en la medida que tenemos experiencias en la vida, nosotros empezamos a entender el mover de Dios. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que el mundo allá afuera te quiere dictaminar. Pero ¿qué pasa? Que cuando entramos en ese mover de Dios, todas las cosas que hacemos empiezan a resurgir para bien y somos bendecidos, mega que extra bendecidos, sobrenaturalmente. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas han de ser para bien, aquellos que responden al propósito para lo cual han sido llamados.
Cuando tú le dices sí y amén al Señor, empiezas a entrar en una dimensión de escuchar su voz y ser guiado por el Señor. Y todo, aunque te parezca ridículo, aunque te parezca contrario, te sale bien. Te sale bien. Si es un negocio, va a ser próspero. Y si se trata de bendecir las vidas, vas a ser próspero bendeciendo las vidas. Etcétera, 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 por decir unos pequeños ejemplos. Porque la prosperidad de Dios no es solamente está sin conquista al pobrecito dinero. Y digo pobrecito dinero porque ¿cuánto más vale la salud de cada uno de nosotros que el dinero no puede comprar? Por decirte un ejemplo. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Pero nosotros tenemos que entender el primer fundamento, que es por qué la fe tiene que estar fundamentada en el amor de Cristo. La esencia base de todo cristiano tiene que estar fundamentada en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si no entendemos eso, no tenemos esa base, no entendemos el resto. ¿Por qué? Porque cuando haya cualquier adversidad, las que fueran, incluso partiendo de este mundo, tienes la seguridad de la vida eterna, porque ya has conocido de que tienes un sitio donde vas a morar y que nuestro cuerpo no muere. La gente dice, ¿cómo? No muere, porque somos seres eternos. ¿Pero por qué somos seres eternos? Porque cuando dejamos esta tierra vamos a ser transformados a una imagen glorificada como la tiene el Señor. Cuando entendemos esto, entonces no tenemos problema para fundamentar nuestra vida en el amor que echa fuera todo temor. Y cuando nosotros estamos fundamentados en ese amor que echa fuera todo temor, no hay nada, oiga bien, en este mundo que te doble las rodillas y te obligue a hacer lo que tú no quieras hacer. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Pero hay que entrar en el pleno conocimiento consciente de esta verdad. Porque Dios trabaja consciente, a diferencia de otras religiones que trabajan con el inconsciente y con la psicología. Dios no es Dios de psicología, Dios es un Dios de la verdad. Punto y se acabó. Porque lo único que finalmente te va a hacer libre es la verdad de Cristo. Bien, entendiendo esta parte que es donde Dios trabaja en nuestra vida, vamos a trabajar entonces, ver otra parte, que es el superego. El superego es la parte del alma. El alma de nosotros es donde radican las emociones. Y eso está en el inconsciente. Un ejemplo de esto. Vamos a decir que a usted le pincharon un callo. Porque después la persona era torpe caminando y le pisó un callo que le habían operado y le dio mucho dolor. Cada vez que usted ve a una persona torpe caminando, usted le va a dar el espacio automático. ¿Qué pase? Porque se quedó grabado en el inconsciente y usted funciona esa experiencia del inconsciente, automáticamente se defiende. De la misma manera, usted ve un arma que alguien está y usted se separa de la persona, no vaya a ser que este tipo dispare con esa arma, a no ser que sea un policía que usted sabe que está reglamentado para el uso del arma. Y usted pues sobrevive a esa circunstancia separándose de esa persona. De la misma manera, si usted cuando chiquito le hicieron pasar un pasme hablando en público, usted cuando llega adulto tiene una incapacidad de poder confrontar y sentarse o pararse frente a la gente para poder dialogar, porque el inconsciente le transmite ese miedo que usted no trabajó en su vida. ¿Me sigue entendiendo? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo vivencial de esto. Yo sé que esto va a sonar raro, pero para que usted vea. Se casan dos seres humanos que se aman. Ella va virgen al matrimonio y él también. Pero no pueden intimidar después de casarse en la luna de miel y a la semana vienen donde mí sin consumar el matrimonio. Piense esto nada más. ¿Será porque él no la ama o será porque ella no lo ama? Ninguna de las dos cosas. Sencillamente, ella tuvo una experiencia negativa de algo que leyó o alguien le explicó, la hizo parte de su vida. Cuando fue a consumar el matrimonio, no podía tener intimidad con su esposo. Y el esposo, como no había el conocimiento de cómo tienen que funcionar las cosas, no pudo manejar la situación y se sintió ofendido. Ya he atendido casos así. Y no todo es espiritual. Pero sí todo tiene que ver
con los traumas en la mente de la persona. Traumas son heridas que tienen en la mente que no lo han superado por falta de buscar ayuda o por falta de conocimiento. ¿Estamos aquí? Pues ¿dónde se causan esos traumas? Aquí, en las emociones, en el inconsciente de la persona. El inconsciente de las personas está todo lo que te almacena producto de los eventos de la vida, de las cosas que le suceden a usted en la vida desde que nace, desde que es concebido en el vientre materno, oiga esto bien, hasta la adultez están todas las emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces hay mujeres que salen embarazadas, no se dan cuenta que están embarazadas y siguen viviendo la vida como si estuvieran embarazadas. Otras salen embarazadas, no desean ese hijo y lo siguen maltratando. Y ese hijo recibe el rechazo. ¿Qué va a pasar con ese tipo de persona cuando es adulto ya? Se siente rechazada por todo el mundo y a todo el mundo le molesta y habla de todo el mundo y se queja de todo el mundo y no puede tener amistad con nadie porque no son duraderos los lazos. ¿Por qué? Porque se siente rechazado y no sabe por qué. Hasta que trabaja esa parte. ¿Estamos aquí? Entonces, de la misma forma, vemos que hay personas que cualquier cosa le da ira, tienen mechas cortas. Y usted ve eso a cada rato. No, este no tiene ni mecha. ¿Y por qué es eso? Porque no trabajó su situación emocional y llegó a adultez y entonces en vez de ser proactivo, es reactivo. Rechaza, no puede vencer las circunstancias y se separa de la gente. Otros mantienen un coraje continuo y no saben por qué. Porque están molestos consigo mismos, porque no pueden reconciliarse con ellos mismos y con su creador. Y tratan de reconciliarse con una sociedad de naturaleza caída que siempre te está traicionando, robando, maltratando, envidiándote, deseándote mal. Pues entonces no tienes con quién tener paz y por lo tanto mantienes un coraje activo continuamente. Está la emoción de la alegría. Hay gente que cuando llora se está riendo y cuando se están riendo están llorando. Te dice, ¿por qué esa inversión? Bueno, porque hay un proceso inconsciente que no ha trabajado en su vida y no puede identificar cuándo reír y cuándo llorar. He tenido ese paciente. Amén. Sí, dale el micrófono. Cuando estaba hablando de las emociones Sí. a nivel inconsciente, por ejemplo, si una persona ha tenido una experiencia, pero no necesariamente persona a persona, y por ejemplo tú te acercas a alguien y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que te dice como que hasta ahí. O sea, no tiene que haber habido una experiencia con esa persona o con otra persona para saber que ese espíritu o ambiente. No, el ambiente no es de Cristo, no te sientes en paz y mantiene la separación. Ese es el Espíritu Santo guiándote, ya es otra cosa. Aquí yo estoy hablando sin que Dios haya trabajado todavía con nosotros. Estoy explicando lo que es el hombre per se, no redimido. Cuando es redimido, pues pasa eso que tú dices, que esa emoción de querer, ¿verdad?, compartir, Él te dice no, porque mío no es. Y esa compañía no es buena, no es grata. Lo que la gente, pues, uno dice cuando uno no sabe, el sexto sentido. Sí, le llaman sexto sentido, realmente es el Espíritu Santo hablando. Y Él te está diciendo, mira, guárdate de esto, porque esto no te conviene, y antes de que cometas el error de compartir o decir algo que no debes hablar, o que escuches tú algo que no debes de hablar, porque nuestros oídos se contaminan con la basura que hay en este mundo, pues también se evita. Pero entonces quiere decir que una persona que no ha sido redimida no tiene filtro, acepta cualquier cosa. Pero y si hay... Voy a explicar la diferencia. Voy a explicarla. Una persona no redimida tiene un filtro hasta donde sus padres le enseñaron. Pero una persona redimida que tiene el Espíritu Santo tiene el filtro conforme al Espíritu Santo. Si los padres eran promiscuos, pues su hijo va a ser promiscuo. Si los padres eran alcohólicos, el hijo no tiene problema en ser alcohólico. Si sus padres se metían droga, no hay ningún problema que los hijos se metan droga. ¿Hago entender? ¿Por qué? Porque no hay filtro, no hay detente. Mi padre lo hacía, yo lo voy a hacer. ¿Qué pasa? No pasa nada. Se están matando todo, pero no pasa nada. Porque eso es lo que aprendieron. Bien,
Frustraciones, depresiones. Las depresiones de personalidad, que no es la curva depresiva que yo le puse ahí, que esa curva es para descanso. Las depresiones son estados de ánimo que se perpetúan en las personas producto de no entender lo que está sucediendo, hacen que se perpetúe la situación de tristeza y entra en un grado de enfermedad que se llama depresión. Y eso es una patología que está en el inconsciente, pero se manifiesta en el consciente, en el aquí, en el ahora, que es el cuerpo humano. ¿Estamos aquí? ¿Se entiende eso? ¿Estamos claros? Ok. Bien, las frustraciones. Las frustraciones emergen en la persona porque las personas esperan un resultado de algo que hicieron, pero no lo vieron, entonces están frustrados. Pero una persona redimida no se frustra, porque Dios hace todas las cosas nuevas y no tiene límite para las nuevas. Y cuando tú te caes, la ventaja que tienes en esto es que sabes que te vas a levantar porque algo nuevo viene. Cuando no te concede lo que tú estabas esperando o se cierra una puerta, es porque se va a abrir otra mejor. La persona redimida. La persona que no tiene a Cristo, que no es redimida, que no tiene el Espíritu Santo, entonces se frustra y vive con coraje y con ira y con amargura y con temor y temblor sobre todas las cosas porque le va a salir todo mal. ¿Por qué? Por la inseguridad. Y esa inseguridad lo hace llevar a la negatividad. Y esa negatividad le hace crear en la persona un complejo de culpa. Porque, chicos, si yo estoy que si pongo una fábrica de sombreros, los muchachos nacen sin cabeza. No, porque así estoy. Entonces, esa mentalidad hace que tú estés negativo y con tu boca empiezas a desatar cosas negativas. Y ustedes saben que la palabra hablada tiene un poder creacional y recreacional poderoso. Lo que tú digas con tu boca y con eso te enlazas tu vida, será de bendición o de maldición. Como él le dijo, como el Señor le dijo al pueblo de Israel, escoge entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y lo que tú quieras con tu corazón y lo divulgas con tu boca, eso obtendrás. ¿Y quién es el que hace eso en el creyente? Ese es Dios Todopoderoso. No es una cosa al azar porque sí. ¿Ves? Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes en Cristo hablamos por el Espíritu lo que Él quiere y lo que Él dice es. Cuando usted ha visto el mover de Dios aquí. Ha sacado gente de aquí por su nombre, la ha llamado, la ha traído aquí, la ha sanado. Pero eso es Dios. Yo no sé ni quién es la persona. ¿Estamos aquí? Pues así que funciona esto. Ajá, Carlos. Viendo esa gráfica, voy a hacer la pregunta para, ¿verdad? Sí. Podríamos decir que eso es el hombre natural con la ausencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra, las cosas cambian. Por eso estoy dándole la estructura de la creación. Por eso. Ahora, cuando el Espíritu entra, que ahorita lo vamos a empezar a hablar, cambia la cosa. Por eso tengo que darle la estructura, el ensamblaje de lo que somos. Por eso la enseñanza es, ¿qué es el hombre? El hombre es esa estructura. Somos un ser tripartita, pero hasta que no tengamos el Espíritu Santo, que lo hayamos confesado con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón, nuestro Espíritu Santo entra a nosotros para entonces revivir nuestro espíritu que está muerto dentro de nosotros. Muy bien, buena pregunta. Esa es la gráfica de la estructura de un hombre común y corriente. Y cuando entra el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad y a toda todo verdad. conocimiento. Por eso entonces la cosa cambia cuando voy a explicar esta parte acá, porque el Espíritu cambia todo esto. Eso es así. Muy bien, buena pregunta. Bien. Los complejos de culpa. Los complejos de culpa es algo que todo el mundo ha vivido porque no se acepta a sí mismo como la naturaleza caída que tiene. Nosotros cometemos errores y aún conociendo al Señor cometemos errores. Lo bueno es que Él nos perdona, nos arrepentimos, nos perdona y nos reestructuramos otra vez. Quiere decir que continuamente tenemos esa puerta abierta, que nuestro Creador nos perdona nuestras actitudes incorrectas, nuestras palabras incorrectas, y podemos corregirlo y podemos entrar otra vez en la coidonía con el Espíritu Santo. Y estamos, ¿verdad?, en la gracia de que ese momento todavía se puede hacer y Él nos reconoce y nos limpia de todo pecado. No vengas así, ¿verdad? Ahora bien, aquí hay algo interesante que es el miedo.
Y esto es algo que lo quiero traer muy detenidamente y quiero contestarle todas las preguntas que usted tenga. El miedo, a todo ser humano que tiene miedo, quiere controlar las cosas. Quiere tener un espíritu de control. Y eso usted lo ve en muchas personas y en muchos matrimonios. ¿Por qué el matrimonio no es feliz? Porque viven bajo el miedo y tienen que dominar todo lo que hace mi esposa, todo lo que hace mi esposo, con quién habló, a qué hora llegó, qué comió, qué se puso. Y no es que usted no se ocupe de esas cosas como mujer, o el hombre no se ocupe de las cosas de la mujer, sí tiene que ocuparse, pero no tiene que tener la posesión de quererlo poseer todo y saber todo de antemano. Porque ese espíritu de control es producto del miedo, y el miedo Dios no está. El hombre y la mujer no redimida viven en ese espíritu de control. Una de las infelicidades más grandes por lo cual los matrimonios fracasan, incluyendo los cristianos, es el miedo. Ese espíritu de control está metido dentro de la iglesia. Es conocido bajo el nombre de Jezabel. En la mujer que posea eso es jezabélica, y el hombre que posea eso, porque también puede correr en ambos sexos, es jezabélico. Nuestra confianza está en el Señor. Y nosotros no podemos dejar que la falta de confianza nos domine. Porque la falta de confianza en el Señor, digo, y hay que tomar medidas preventivas en lo que hay que tomarla. Pero la falta de confianza es la carencia de conocer el perfecto amor que echa fuera todo temor. La palabra lo dice así claramente. El perfecto amor, el principio de toda sabiduría está en el temor al Señor. Porque el amor al Señor echa todo lo que es miedo, todo lo que es duda, porque echa fuera el temor. Amén. Así que el espíritu de control es algo que, aunque usted haya sido redimido, usted tiene que identificarlo. Cuando algo le da miedo, le da susto, usted tiene que decirle: Señor, papá, explícame, no entiendo. Y Él le explica. Y usted se queda en neutro esperando la respuesta del Señor. No se la imagine, quédese en neutro, espere y Él se lo va a contestar. Y ahí usted va estableciendo una relación armónica con Dios para conocer el proceso de Dios en su vida. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, Carlos. ¿Ese miedo se podría decir que es inseguridad de la persona? Sí. Toda es inseguridad. Actúa de esa manera. Y es porque ese... Exactamente. Mira, un ejemplo. Esto es interesante, por eso esto no se puede dar con prisa. Vamos a poner un ejemplo muy común que se ve en Puerto Rico. Una niña producto de padres divorciados. Se casa con un hombre funcional dentro del vínculo de su patriarcado y matriarcado que vivió, pero ella tiene esa carencia afectiva donde no fue corregida, no fue llena de gozo, de paz, porque la figura paterna no la tenía. Esa figura paterna produce ¿qué? Miedo, porque el padre dentro del hogar es el que da la seguridad en la parte física como tal. Esto es importante. Por eso es que los hombres no podemos ponernos la faldita de mamá, ni las mujeres pueden ponerse los pantalones de papá. Que le quede bien claro, eso es así. Pero sí, conociendo estas verdades, puede superar las etapas para que usted pueda caminar con su hija sin miedo o con su hijo sin miedo. Porque Dios nos hace libres a través de las verdades. Bien. ¿Se entiende eso? Ok. Cuando usted empieza a darse cuenta las deficiencias de por qué el matrimonio no afina, por eso todos los que se van a casar yo le doy la curva de sanidad interior, para que puedan afinar sus matrimonios. Cuando usted se da cuenta de que su esposa tiene una tendencia a que si no lo sabe todo no se mueve, usted tiene que buscar la raíz del problema. Eso no es que no lo ame, es que ella tiene una deficiencia afectiva donde no la pudo identificar y creció con esa deficiencia y estableció muchas dudas en su mente. Y lo mismo puede pasar con el hombre, porque esto corre para los dos sexos igual.
¿Estamos aquí? ¿Cómo se manifiesta con el hombre? Pues se manifiesta con el hombre que es extremadamente exigente con su esposa, más allá de lo que debería de ser. ¿Y por qué es más exigente? Dime con quién tú estabas. ¿A qué hora fuiste a JCPenney? ¿A qué hora llegaste de Plaza de las Américas? ¿Dónde pusiste el carro? ¿Con quién tú estabas? Yo te vi conversando. Tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué está pasando eso? Porque ese hombre en el fondo tiene miedo y por ahí lo que se llama en la calle es de que le peguen los tarros. Vamos a hablar, hermano, hay que hablarle esto a una joya bichuela. Y nada de eso tiene que ver. Es que es sencillo, está con una deficiencia afectiva que la lleva toda su vida, no ha podido procesarla y ha entrado en unos pensamientos que no son los correctos. ¿Por qué? Porque el hombre ve en la calle como está la calle y piensa que todo lo que está en la calle le puede acontecer a él. O no le pasó a Job hasta que fue redimido. Lo que me temía, eso mismo me ocurrió. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te conocen. ¿Verdad? Dice Job. Es que no quiero buscarlo porque si no, de ahí para atrás vamos a jubilar. Entonces, pero usted conoce la palabra. ¿Qué pasa? Ahí usted se da cuenta de que esta persona tiene unas deficiencias afectivas que necesita afinarlas a través de la redención del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted es redimido, usted escucha la voz de Dios y si hay algo anormal en su hogar, Dios se lo va a decir. ¿Estamos aquí? Mira, cuando a mí me va a suceder algo, ¿sabe quién es el primero en decirlo? Mi esposa. Dios se lo revela a ella. Cuando a ella le va a suceder algo, ¿sabe quién es el primero en saberlo? Yo. Cuando su papá se fue a morir, iba a morir, el primero en saberlo, antes que ella era la hija, fui yo. Y le dio el mensaje ahí, que yo le conté el testimonio. Ciertamente en el día de mañana usaré el sol si tu padre biológico no está en mi presencia. Mira qué forma tiene de decir que se va a morir mañana. Ese es Dios. ¿Quién nos enseña esto? Que nuestra dependencia no puede estar en nuestro intelecto ni en nuestro conocimiento, sino en el conocimiento del Creador que nos creó para que le conociéramos a Él y le sirviéramos en espíritu y en verdad. Entonces, cuando usted está entrando en esa redención, aquí, cuando usted es redimido, entonces el miedo a sobrevivir desaparece. ¿Por qué? Porque usted hace las cosas correctas y Dios se encarga de suplirle a usted lo que usted necesite. Si hay una incompetencia dentro del matrimonio, Dios la revela para que se pongan unificados otra vez. Si hay alguien que va a atentar contra su vida a matarlo, Dios se lo revela y destruye la obra de maldad. Si hay alguien que le va a robar en un negocio, usted tiene que hacer el negocio, Dios le va a decir, el negocio no va. Mira que me parecía bien. Ya Dios habló. Y cuando usted dice, obedece y no lo hizo, al poco tiempo ve por qué Dios le dijo que no. ¿Estamos aquí? ¿No hay preguntas? ¿Está clarito todo esto? ¿De verdad? No, pregunten. Yo no tengo prisa. Yo hablo rapidísimo, pero yo me pongo a tono con ustedes. Yo quiero que usted aproveche este material y lo ponga update dentro de su ser interior. Porque aquí estamos trabajando con el alma y nuestra mente. Bien. El miedo a sobrevivir es algo que nosotros tenemos que aprender a superarlo. Y solamente lo vamos a aprender a superar a través de las experiencias vividas, mostrando el momentum para que Dios pueda glorificarse en lo que Él nos manda hacer. Y esto es algo que es vivencial día a día. En la medida que Dios nos sometemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va guiando y nos va redarguyendo de las cosas que tenemos que dejar de lado para seguir las primordiales en el camino hacia Él. Por eso es que siempre que usted se levante, lo primero es darle gracias a Dios y elevar una oración al Altísimo. Y hacer un devocional todos los días y presentarle el día al Señor. Cuando usted le presenta el día al Señor y usted se siente a escucharlo, Dios le va diciendo lo que va a suceder. Y nada en el camino lo coge por sorpresa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa curva que Ricardo está hablando,
que empieza espiralmente hacia arriba, como tienen aquello, voy a quitar esto aquí. Se va a mantener en el tope de aquí mucho tiempo y lo que naturalmente su cuerpo va a cansarse va a entrar al grado tal que entonces por la tarde o por la noche cuando usted llega a su casa tiene paz, la suficientemente paz, aunque te haya tenido una agitación de espíritu todo el día trabajando, para poder descansar. ¿Por qué? Porque dentro de su ser interior hay una satisfacción de paz y de gozo guiada por el Espíritu de Dios que opera en usted. No hay insatisfacción, dice aquello que se me quedó, me queda aquello incompleto. No. Porque cuando usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, lo que se quedó, Dios lo tiene en consideración para ponerlo al día de la forma que Dios quiera hacerlo. Porque quien va al frente de cada uno de nosotros es el Espíritu de Dios. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros caminamos en esa obediencia, Él nos da hasta la inteligencia para tomar en sabiduría las decisiones correctas de todo lo que tenemos que hacer. Y usted va a decir, hay cosas que no me suenan lógicas, pero cuando usted está escuchando la voz de Dios realmente y usted lo hace, usted se da cuenta que lo que le pareció al hombre ilógico era lo correcto. Amén. Yo le he contado a usted el ejemplo del cuadrapléjico que tuve, cuando esta era la oficina allá arriba. Meterle un hilo de oro en torácica 10 a una persona que no tiene alambre conductor de la columna vertebral es una locura, porque ¿cómo va a conducir la energía? Pero Dios rompió la estructura mental mía, hizo el milagro y el tipo camina. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios quiere que rompamos el intelecto para que por fe creamos lo que Él dice que es. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque el mover de Dios no es cónsono con el mover del hombre, sino nosotros tenemos que condicionar nuestro mover al mover de Dios. Los caminos que Él tiene para nosotros no son... el camino que nosotros tenemos no es el camino que Él tiene para nosotros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, ¿verdad? Dice la palabra. ¿Por qué es eso? Porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y a medida que conocemos a Dios, ese plan se va desarrollando y obedecemos el plan perfecto de Dios para caminar en su perfecta voluntad. Amén. Ahora, el detalle es que podamos estar seguros de que estamos escuchando la voz de Dios. Que ahí es donde la puerca se le antorcha el jabo. Bien. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Duda. La duda está puesta y establecida entre el aquí y el ahora y el inconsciente, que es la parte de las emociones. La duda, lo único que rompe la duda es el conocer a Dios verdaderamente y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Siempre que violentemos los principios de Dios y no obedezcamos a Dios, la duda te va a paralizar. ¿Por qué? Porque la duda es semejante a la ola del mar que va y viene y no se detiene. El mover de Dios tú te tienes que detener porque en ese silbido apacible de Dios es que te habla tu vida. Y esto es un aprendizaje. La gente cree que eso es orar y orar y orar y nunca escuchan al Señor. No, tienes que, si tú no escuchas a Dios, tienes que buscar escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo tú sabes que es la voz de Dios? Que te la manda a confirmar por la palabra. Porque lo que Él te diga, tiene que estar aquí. Porque Él es la palabra y la palabra es Dios. Por eso hay que conocer la palabra. ¿Estamos aquí? No, quedan 10 minutos nada más. Así que entendiendo este proceso inconsciente, que es el más difícil para nosotros, aquí es donde nosotros tenemos que trabajar para que esta parte, que es donde Dios trabaja, pueda ser doblegada a través de esto. Porque si nosotros no tomamos dominio de la parte consciente en el aquí y en el ahora,
no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, tampoco vamos a tener la fe fundamentada en el amor de Cristo, nunca, nunca, nunca vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Lo entendió? Por eso es que necesitamos confesar a Jesucristo con nuestra boca porque lo hemos creído en nuestro corazón y entonces empezamos a relacionarnos con Él. Si nosotros no mantenemos esa relación con Dios, nunca, nunca, nunca vamos a poder identificar la voz de Dios. La mayor parte de la gente escucha su espíritu y lo que hace es hacer las cosas como a él le parece, porque es su espíritu quien está hablando, no es Dios quien le está hablando. Por eso que usted sabe que cuando Dios le dice, háblale a esa persona y tú estás seguro que es Dios, tú le vas a hablar y cuando tú le hablas, la persona dice, pero si eso no lo sabe nadie más que yo. Pero Dios lo sabía. ¿Para qué? Para darle a entender que Dios está escuchando la oración de esa persona. Y Dios le está hablando con un don que se llama, ¿verdad? El don de conocimiento, que es como se llama eso, para que usted sepa y la persona sepa que es Dios quien le está hablando y pueda la persona entonces reconocer que Dios lo está llamando. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque Dios anhela comunicarse con su pueblo, pero tiene que ser a la manera de Dios, no con lo que a ti te da la gana, ni a mí. Es la que Él dice que tiene que ser. Ahí es donde está la clave de esto. Hay gente que se autoproclaman, yo voy a ser pastor y yo voy a ser pastor y yo lo voy a hacer, y se llaman ellos mismos y Dios no lo ha llamado. Entonces usted ve que esa persona no está correctamente sana, ni tiene un hogar sano, ni los hijos sanos, ni hay una buena relación, pero ya tiene llamada pastoral y va a ser pastor. Mire, Dios no llama así la gente, hermano. Dios es un Dios de orden. ¿Estamos aquí? Por eso usted, cuando usted esté escuchando una predicación que pasan por internet, que están pasando por los otros, y aquello se oye bonito, bien tremendo, pero usted ahonda la personalidad de esa persona, usted ve que esa persona está en desorden. Pues todo lo que está hablando esa persona, olvídese que lo que está hablando es la personalidad de la persona, ahí Dios no está. Y se sale de la palabra, sí, como dice Polo. ¿Por qué? Porque está en la chuleta, está en la carne, está en el intelecto. Y eso está, la inteligencia, y eso está choreto en nuestro país y en el mundo entero. Esa América Latina que yo he estado por ahí para abajo, mire, eso es así. ¿Por qué? Porque la persona cuando tiene un llamado, no quiere decir que inmediatamente lo va a ejercer. Entonces que tiene que prepararse y empiezan las pruebas de fuego hasta que Dios te dice, ok, ahora vas a empezar. Dios me llamó hace cuando me llamó para servir como pastor, pasaron como 15 años más o menos. Y una de las señales que más uno sabe que la persona no quiere, o sea, que se resiste a esto es que te llama para el pastor y dice, yo no quiero ser pastor, muchacho, tú eres loco, mano. Y tú te resistes, porque tú sabes que meterse en esto no es fácil. Primero, que la gente se cree que ser pastor es un negocio y es dinero. No, tú haces esto por amor al Señor. La iglesia económicamente no la maneja el pastor. El pastor maneja la parte eclesiástica y tiene que rendirle cuenta todos los días al Señor. Más nada. La responsabilidad es de las vidas. Que tiene que velar que las cosas estén en orden, sí, pero no toca dinerito de nada. Y eso tú no lo ves ahora. Ahora quieren manejar el dinero también. Sí. Que me quedé pensando, o sea. Sí, no, y esto no es comercial. Esto es casa del Señor. Estoy viendo entre las emociones que están ahí, que le iba a preguntar eso de la culpa y complejo. Esa es culpa de nosotros haber hecho o no hecho algo en el pasado y no nos quedamos con esa culpa. Un ejemplo es eso. Muchas veces vemos resultados, porque esto es importante. No hay un libro para tú ser buen padre ni buena madre. Entonces, cuando tú eres redimido, tienes que empezar a entender que todos los pecados Dios los perdonó, los echó al fondo del mar y se olvidó. ¿Qué pasa? El enemigo va a venir con el dedo del acusador a decirte,
tu hijo es así porque tú no hiciste a tal edad lo que tienes que hacer. Y empieza a culparte. Si tú has sido redimido y le has creído a Dios, tú no dejas que ese complejo de culpa te marque tu persona y te lleves la culpa para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te redimió a ti y redimirá a tu hijo si tú cometiste el error que ella has cometido. Porque existe algo que se llama perdón y tú tienes derecho, gracias por el agua, a pedir perdón. Si tú tienes que pedirle perdón a tu hijo por lo que hiciste, pídelo. ¿Qué te impide a ti? Si todos tus pecados fueron perdonados, y así como te perdonó Dios todos tus pecados, también tú tienes que perdonar a los otros. Y hay padres que necesitan pedirle perdón a sus hijos. Usted no tiene que esperar que su hijo se lo pida. Si él lo va a aceptar, usted va y se lo da. Y le pide el perdón y ya. O si él tiene que venir a usted y pedirle perdón, usted lo perdona. Y lo recibe con brazos abiertos y se olvidó de ese pasado. Porque si usted lo perdonó, ya no tiene que recordarle el evento más. Igualmente, si Dios nos perdonó los pecados del pasado, ya no tienes que recordarte de ese pecado, porque Dios va a subsanar eso en la medida que tú confías en que Dios trabaja con nuestra familia. Así que los complejos de culpa es algo que va a usar el enemigo para traerlo al presente, sacando a la basura del pasado de tu vida. El acusador. Dice la palabra en Juan 10, yo vine para que tengan vida en abundancia. Él vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios, Juan 10, ¿verdad? Y él te va a acusar. Pero ese complejo de culpa que estamos marcándolo aquí, no puedes permitírselo al enemigo. ¿Por qué? Porque eso te va a deprimir, va a romper la relación con Dios y va a producir coraje, ira y alteración emocional a tu ser interior. Yadira, es que no la veo. Sí, dime. Va por allá, Hernán, espérate. Pastor, de lo que estaban hablando de cuando escucha gente en la internet o trayendo palabras y eso, me vino a la mente algo de un adorador muy, muy famoso que puso en sus redes sociales. Y si no tienen discernimiento, dice, wow, qué hermoso. Él puso, todo se resume en amate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos, sin amar primero lo que vemos. Está bien perdido ese. Sí. Es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y mira qué bonito ejemplo ese. Muy bueno, Yadira, muy bueno. Ese ejemplo habla de que esa persona no es redimida. ¿Ustedes oyeron lo que ella dijo? Porque no pone a Dios primero y el que no pone a Dios primero no conoce lo que es el amor. Y el que no conoce a Dios no conoce lo que es el amor. Porque Dios es amor. Adelante, Carlos. Es un decir, pastor, lo que voy a decir. Ese va en contra del tránsito y sin vacunar. No, quería añadir algo. Una vez yo cogí un curso de demonología. Demoniología. Ajá, y yo salí, pero sumamente atribulado. Yo dije, yo estoy más perdido. Porque, ¿sabes qué? Yo vengo del mundo y de las barbaridades que ni quiero acordarme. Y jugaba y hacía de todo. Y cuando él empieza todo eso, pero no da, explica todo eso, pero no da al final, ¿verdad? El bálsamo. Y yo me fui para que esa noche yo no dormí. Yo dije, yo estoy, fíjate. Entonces, gracias a Dios que tengo un amigo mío, pastor, y me dice, acuérdate lo que dice la palabra. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahí empecé a respirar. Eso es redención. Sí, ahí empecé a respirar yo. Muy bien, ya son las 9. Quiero orar si alguno de ustedes no ha hecho un pacto con el Señor para poder seguir con esto, entonces aplicarlo a la palabra, que ya no nos da tiempo, pero quiero entrar a Proverbios y quiero empezar
hacer una distinción entre unos redimidos y no redimidos, para que usted pueda visualizar cómo es que trabaja esto. Y si alguien, gracias Frank, y si alguien quiere confesar a Jesucristo como su Salvador, pues este es el momento. Si usted está por internet y quiere confesarlo, haga esta oración. Laureano, mira, vamos a hacer Juan, Laureano y Colón. Ahora me acuerdo claro de ti. Ponte de pie, vamos a hacer algo contigo. Repite conmigo esta oración y ayúdeme usted también. Es lindo. Este es el Espíritu Santo, venga ahí. Levanta las manos así. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te presento esta oración que van a hacer delante de ti para que tú tomes lugar en su vida y sean completamente libres. Te lo pido que tú lo escuches en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Repite conmigo. Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo oro por usted. Padre, yo corto todo espíritu familiar que en el pasado lo vinculaba al reino de las tinieblas, lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que recibe el Espíritu Santo y empezará a escuchar la voz de Dios y será completamente libre por causa de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y fíjese que cuando usted hace esta oración y recibe el Espíritu Santo, usted como que se le despega una costra de encima, se siente liviano, porque es Dios. Amén. Bueno, ya no, son las 9, martes que viene continuamos, así que invite a otros para que se gocen del conocimiento de esta verdad. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí. Te pido que tú guardes su entrada y su salida, que tú les bendigas su andar, que puedan soñar contigo y mientras su cuerpo descansa, su espíritu y su alma estén en adoración a ti. De tal manera, Señor, que estemos conectados contigo 24/7. Para toda la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, se cumpla tu palabra en nuestra vida, porque estamos sellados para vida y jamás nunca para muerte, sellado para bendición y jamás nunca para maldición. Y por causa de lo que hemos creído, nuestra descendencia recibirá también la bendición. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Saludar los unos a los otros.